Velasco en el Senado de la República, y en particular polémica con la licencia otorgada a Manuel Velasco. Sabemos cómo es el gobernador de Chiapas, que ya en la noche subió una foto en donde ya estaba despachando en su oficina del gobierno del estado. En Chiapas se la pasó Manuel Velasco haciendo trampa desde el principio. Entró en la lista plurinominal por la puerta de atrás cuando supuestamente ya no se podía. El tribunal le avaló esa chapuza. Después, cuando queda como senador, pide licencia en Chiapas para poder ir a rendir protesta, cambiando la Constitución cuando no se podía que hiciera precisamente ese movimiento. Y ayer dijimos, bueno, por fin el señor Velasco se va a topar con alguien que le haga contrapeso, y el Senado le va a negar la licencia y le va a decir: oiga, señor Velasco, ya no juegue con las instituciones, esto de andar saltando de lado a lado no tiene ningún sentido. Y sin embargo, pues que mejor no, reversa, y en la segunda votación, con acuerdo entre Morena, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PRD, al final terminan acordando, Jorge Rocha, la licencia de Manuel Velasco. Pues bueno, mira, el tema del Güero Velasco, bueno, ha sido un gobernador muy controvertido a lo largo de su gestión. ¿Por qué? Porque las cosas en Chiapas no han funcionado bien, porque es uno de los gobernadores con mayor frivolidad, ¿no? en el país, porque realmente no ha contribuido nada. Yo no lo entendía porque era aliado del PRI, del presidente. Sí, claro. ¿Cómo entiendes que sea tan importante la cuarta transformación, Jorge? No, a ver, seamos honestos. Morena necesitaba hacer un pacto con el que le diera los votos para completar las mayorías constitucionales. Me parece que el Verde ya se está prestando a eso, y el primer, digamos, el fin justifica los medios. Claro. La primera asunto que le paga Morena al Verde para hacer esta superbancada, pues es lo del Güero Velasco, ¿eh? Para mí está claro. Yo no sé, intercambio de favores. Es completamente justificable, pero no, o sea, se entiende políticamente, pero obviamente es injustificable, ¿no? Pablo Lemos es presidente municipal de Zapopan y está en la línea telefónica. Alcalde, buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Jorge, muy buenos días. Oye, Pablo, platícanos. Ayer ya conjunto con la Fiscalía, presentaron algunos de los que están involucrados o presuntamente involucrados en la agresión en el Mante y asesinato de 2 policías de Zapopan. ¿Siguen las investigaciones? ¿Se presume que puede haber más personas involucradas? Mira, que primero que nada, pues manifestarles a ustedes y a todo su auditorio que si bien el día de ayer se realizó una detención muy importante, pues no es algo que nosotros podamos festejar, porque esto se deriva del asesinato de 2 oficiales de nuestra policía. Sí. Es lunes. Bueno, estamos perdiendo comunicación con Pablo Lemos, no sé si podemos recuperar. Te perdimos un segundo, Pablo. ¿Me escuchan ahí? Ya te escucho. Les mencionaba que no es un asunto en el cual nosotros podamos festejar, digamos, esta detención, pues se deriva también del asesinato de 2 de nuestros oficiales, pues que estaban en el cumplimiento de su deber. Alrededor de las 10:50 de la noche del lunes, un ciudadano manifestó que había sido despojado de su automóvil en los alrededores de López Mateos. De Pinar de la Calma, ¿no? Exactamente. Sí. Hubo una persecución hasta la zona del Mante, digamos, en la zona frente a Bugambilias, para que toda la ciudadanía lo pueda identificar. Ahí nuestros oficiales interceptaron a estos 2 delincuentes. En el momento de estar en la detención, bueno, pues uno de ellos sacó un arma oculta, disparó directamente a la cabeza, primero del oficial que conducía la patrulla y posteriormente de su compañero. A partir de las 12:30 de la noche iniciamos un operativo especial por medio de nuestra policía para poder dar con los delincuentes. Alrededor de las 2 de la mañana teníamos ya 3 personas detenidas vinculadas con esta banda de robacoches. Sí. Finalmente, con el apoyo y coordinación de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a quien le agradezco y le reconozco, logramos ya la detención de esta banda completa. 7 personas, 4 hombres, 3 mujeres, entre ellos el asesino de los 2 policías. Desmantelamos la banda, dimos con este asesino,
y ahora lo que pedimos es un castigo ejemplar. Más allá de la reacción, que coincido contigo, presidente, que qué bueno que ya tengamos a los presuntos responsables de estos 2 homicidios, pero ¿qué se hace mal o qué falla, presidente? Eso creo que es lo que se preguntan muchas personas, para que puedan ser emboscados de esta forma policías, que de pronto parezca que la reacción, ayer hablábamos con el comisario Roberto Alarcón, nos decía que reaccionan en torno a los 4 o 5 minutos, no sea suficiente. Es decir, ¿qué se necesita ajustar para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar? Bueno, lo primero, Enrique, para que no vuelva a pasar, lo que necesitamos apretar es el sistema judicial. Sí. En unos momentos más vamos a dar a conocer el historial del asesino de nuestros policías. Tiene más de 10 ingresos por distintos delitos y que fue detenido hace algunos meses. Mira, curiosamente ayer en un evento se me acercó uno de nuestros oficiales que me dijo: yo detuve a este personaje hace aproximadamente 8 meses. Él hasta el mes de marzo continuaba preso, pero por alguna extraña razón salió libre. Pero tiene más de 10 ingresos, Jorge, Enrique, y lo dejaron libre. Impresión. Porque un ministerio 10 público, ingresos. Qué impresión. más de 10. ¿Entre qué épocas en esta administración? En los últimos 3 años tiene estos 10 ingresos. ¿Y por qué sale? ¿Te dijo algo el fiscal? No, todavía no, porque esta información empezó a fluir, digamos, ayer en la tarde. Nosotros tuvimos una reunión, pero a ver, de verdad lo digo, Enrique y Jorge, si no fuera así también se los mencionaría. Sí. Recibimos una atención especializada en este caso, un respaldo institucional por parte del fiscal, del comisionado de seguridad, por supuesto el secretario general de gobierno y del gobernador. Yo me trasladé el día de ayer, me la pasé prácticamente toda la mañana en Palacio de Gobierno con ellos, en distintas reuniones, verificando los expedientes de estos delincuentes, mientras nuestra policía, en conjunto con la Fiscalía, realizaba este operativo en la calle. La detención, digamos, más importante del asesino se logró alrededor de las 3 de la tarde, y después esperamos a dar el anuncio porque queríamos capturar a la banda completa. Afortunadamente ellos cayeron alrededor de las 6:45 de la tarde, ya teníamos a las 7 personas, pero en el transcurso del día, en las carpetas de investigación que tiene nuestra propia comisaría, que es un nuevo sistema de investigación que ha implementado el maestro Roberto Alarcón, nos dimos cuenta de la cantidad de detenciones que tenía este personaje que había venido saliendo libre. Presidente, por una razón curiosa. Las detenciones tienen que ver con robar autos y que el juez determine que como no hay agravantes lo suelta. La primera de ellas, robo de autopartes. Hay otras detenciones por posesión de droga hasta robo de vehículos. Hay estos 3 delitos en lo particular, y que por distintas anomalías supuestas en el proceso este personaje fue liberado, que yo creo que el Ministerio Público o el juez, según sea el caso, que liberó a este delincuente, hoy debe de tener una cruda moral terrible, porque por alguna justificación, entre comillas, procedimental, encontró, hoy hay 2 policías muertos, 6 niños huérfanos, cada policía tenía 3 hijos. O sea, esto lo debemos de ver en el contexto general. ¿Y por qué pedimos ahora un castigo ejemplar, Enrique, Jorge? En los Estados Unidos, quien mata a un policía, bueno, en algunos estados es pena de muerte. En los demás es cadena perpetua. Esto es lo que debe suceder aquí. Debe de haber un castigo ejemplar. Nada de que al ratito otra vez lo vayamos a ver suelto. Una de las cosas que yo he propuesto dentro de las juntas de seguridad de los lunes es tener este modelo de un semáforo para saber exactamente en qué situación se encuentra cada uno de los delincuentes, sobre todo de alta peligrosidad, que vamos deteniendo. Es decir, hoy se encuentra con el Ministerio Público, el Ministerio Público lo... para seguir el camino del custodio. Porque a lo mejor a las 3 o 4 semanas o a las 8 semanas se nos olvidó, pues se le hace muy fácil y vámonos afuera, y que bueno, ahí se va a dar cuenta, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, Jorge Rocha. Oye, Pablo, a propósito de este asunto, pues ha surgido de nuevo la preocupación porque las policías municipales en Jalisco no tienen, digamos, la fuerza, la capacitación, el armamento, el número para afrontar este tipo de asuntos. O sea, otra vez se volvió a colocar. En tu caso, en Zapopan, ahora que vas a empezar un nuevo periodo de gobierno,
¿Cuáles van a ser tus estrategias para fortalecer a la policía de Zapopan? Mira, Jorge, tocas un punto muy importante. En Zapopan tenemos la policía mejor pagada del país, mejor equipada del país, mejor capacitada del país, y aún así no es suficiente ante el crimen organizado con los recursos a los cuales ellos tienen a su disposición. Es decir, necesitamos más apoyo. Evidentemente no quiero pues decir que nosotros no podemos, por supuesto que podemos, y ahí está lo que demostramos anoche con la detención de estos delincuentes, sí. Pero entre más mejor, es decir, entre más apoyo recibamos, será mucho mejor para nosotros. Leía hoy muy temprano en los diarios nacionales, por ejemplo, esta noticia del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de que el ejército y la marina, pues al no tener amenazas externas, pues se van a dedicar a la seguridad interior, cosa que festejo de verdad, porque creo que es una extraordinaria noticia saber que vamos a recibir más apoyo en el patrullaje de las calles de nuestra ciudad. Quitémonos ya ese estereotipo de decir, es que si hay militares en la calle, la gente se va a asustar. No, se asusta más si los delincuentes andan libres. Aquí sí, aunque hay que apostar, Pablo, apoyo, por construir policías para no necesitar al ejército en estos temas, ¿no? Policías mucho más fuertes, sin duda. Digo, ahorita que no se puede, es entendible que hay que echar mano al ejército. Es un momento de transición, ¿no? Sí, y miren, nosotros tenemos, lo digo con toda humildad, pero tenemos la policía más fuerte del estado de Jalisco, me refiero a nivel municipal, y una de las más importantes de la República Mexicana. Me atrevería a decir que a nivel municipal somos, digamos, una de las 3 más fuertes, y aún así estamos teniendo este tipo de eventos. Imaginen ustedes cómo se encuentran las comisarías de los municipios. Sí, más pequeños, ¿no? Pablo, dos preguntas más antes de concluir esta conversación. ¿Cómo ayudará Zapopan a los uniformados caídos? Hoy leí que pueden acceder a un seguro de vida en torno a los 700,000 pesos. ¿Habrá otro tipo de apoyos? Sí, Enrique, qué bueno que lo mencionas. Nosotros estamos respaldando en todas a las familias de los deudos, en general a todos los policías. Ellos tienen derecho, cuando están en cumplimiento de su deber, a una prima por 700,000 pesos, como bien lo mencionas. Pero lo que nosotros estamos haciendo es sacar de un fondo especial, digamos, de contingencias en materia de seguridad, 800,000 pesos adicionales. Es decir, la indemnización sería de 1,5 millones para cada una de las familias de los 2 policías caídos. Es decir, vamos a pagar 3 millones de pesos. Pero adicionalmente voy a proponer al Pleno del Ayuntamiento el que podamos otorgarles una beca a los 6 hijos de estos 2 policías para que puedan tener sus estudios hasta profesional asegurados. Problemas, decías, necesitamos un mejor sistema judicial, una mejor fiscalía, un mejor ministerio público, más apoyo, pero en términos del protocolo para este tipo de cosas, ahorita, mientras todo eso pasa, ¿qué se puede mejorar en Zapopan para que homicidios como estos a policías no vuelvan a suceder? Capacitación, Enrique, y seguir equipando a nuestra policía. Y por supuesto que ellos vean que tienen un respaldo institucional. Desde el día de ayer, desde la noche del lunes, créeme, Enrique, Jorge, la noche de lunes a martes, entre el comisario y un servidor no acumulamos entre los 2 más de 3 horas de sueño. Estamos trabajando verdaderamente para darles las mejores condiciones a nuestros policías. Vamos a seguirlos equipando, les vamos a dar la mejor capacitación. Yo creo que la respuesta al haber capturado a estos delincuentes, a estos 7, entre ellos el asesino de nuestros policías, y sobre todo de una manera tan rápida, también se ve un respaldo institucional de nuestra parte. Pero la verdad es que tenemos que seguir trabajando, fortaleciendo este modelo. No es fácil. Si ustedes ven las estadísticas, el 78% de los detenidos que genera la policía de Zapopan son vinculados a proceso, cuando otras policías municipales tienen solo el 34, el 32, el 30%, es decir, somos los que tenemos mayor efectividad, vamos bien, pero tenemos que seguir fortaleciendo a nuestra policía. Presidente, gracias por estos minutos.
Buen día. Gracias, Jorge. Gracias, Enrique. Hasta luego, Pablo. Ahí está Pablo Lemus después de que el lunes tan difícil que fue en zona metropolitana Tremendo. de Guadalajara. A la vuelta platicamos con Marcelo Castillero, delegado del IMSS en Jalisco, y más adelante Clemente Castañeda, que nos aclara por qué votó a favor de la licencia de Manuel Velasco. Recuerdo que el WhatsApp está abierto, ya están llegando muchos mensajes al 33 18 80 76 41. Está con nosotros en el análisis el doctor Jorge Rocha, que en lugar de jueves se vino el miércoles porque lo de Manuel Velasco no lo dejaba dormir. Entonces me dijo, oye, Enrique, De una vez. hay que adelantar De una la vez. colaboración. Le dije, sin ninguna bronca, Jorge. Y también nos acompaña Marcelo Castillero, delegado del IMSS en Jalisco. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a su público. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto se ha avanzado en materia de disponibilidad, que es un tema que siempre está ahí, de camas, sobre todo para el derechohabiente del IMSS? Tengo entendido que ustedes desde el principio, desde que tú llegaste, Marcelo, identificaron un déficit, que sigue existiendo un déficit en camas para derechohabientes del IMSS en Jalisco. Sí, el problema de la infraestructura en el Seguro Social en Jalisco es importante. Nosotros tenemos 0.5 camas por 1000 derechohabientes, es decir, media cama por 1000 derechohabientes. La OCDE, que es la organización que controla toda América. El Club de los Ricos, la OCDE. ¿No? Exacto. Determina que por lo menos debería de haber en los países 4 camas, de 4 a 5 camas por 1000 derechohabientes. Claro, en un país como el nuestro, con que tuviéramos entre 1.5 y 2 camas estaríamos muy Entonces bien. nuestro déficit es Entonces bestial. nuestro déficit en camas es Solo es muy importante. Entonces, Solo es como el 10% o 15% de lo de lo que que diría la debería. OCDE, claro, ¿no? Qué sí. impresión. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, nosotros dividimos la atención de la salud en el Seguro Social por niveles. Primer nivel es medicina familiar, que ahí estamos muy bien, crecimos mucho. Nosotros entramos a esta administración con 110 clínicas de medicina familiar y vamos a salir con 114. Es decir, hicimos 4 nuevas clínicas de medicina familiar en Tezistán, en Tonalá, en Cocula, en San Ignacio Cerro Gordo Tepatitlán, y Tepatitlán es bueno, esa, ¿no? Tepatitlán, ahí hicimos una subdelegación y en Techaluta hicimos la otra. Entonces, bueno, en Techaluta Interesante. teníamos, fue una condición muy especial en una gira que íbamos. De repente veo un inmueble abandonado y con el águila del IMSS y me paro y digo, oiga, ¿y usted esto qué es? Me dijo, pues era una clínica de medicina familiar y la cerramos hace 15 años. En Techaluta. En Techaluta, si es que está para Sayula en la carretera. Sí, está en la zona de los municipios Exactamente, laguneros. Exactamente. Entonces les dijimos, vamos a abrirla. Entonces para nosotros es como una nueva. Entonces en la administración pues abrimos con esa 5. El problema de primer nivel se resolvió con todos los programas de la Dirección General. ¿Qué O sea, te refieres? la atención de medicina familiar. Ok. O sea, cuando el derechohabiente va a una consulta de medicina familiar. El problema se agrava cuando el médico familiar le dice, tienes que ir con el especialista. internista, tienes que ir con un especialista. Ese Entonces, sería el segundo nivel. ahí es donde tenemos el mayor problema. De hecho, estamos dejando ya, en el argot del IMSS le decimos en la tubería, un hospital de 260 camas que se va a construir en Tezistán y que prácticamente va a quedar para la siguiente administración. Ese Pero es ya ya segundo está. nivel. Ese es segundo nivel, sí. Es como estas clínicas, como el En Ayala. la de 110, ese el tipo. Ayala, la 46, Ah, ya. Especializadas. la 14, la 89. Tenemos 17 hospitales de segundo nivel. Ya. Entonces, en materia de déficit, ¿cuántos hospitales de este tipo, de segundo nivel sobre todo, porque ahí es donde adviertes el déficit, necesita Jalisco? Necesitaríamos dos. ¿En ¿Y en dónde dónde? y cuántos? Necesitaremos 2, pero básicamente ahorita el que está en la tubería y que en el IMSS la transición es un poco diferente a algunas otras dependencias. O sea, en el IMSS siguen los programas, aunque cambien las gentes y aunque cambie la administración, no se detiene, o sea, no se empieza de cero, sino pues, esta es una institución muy seria, una institución de muchos años, y todo lo que nosotros vamos dejando ya tiene autorización para la siguiente administración. Entonces, vamos a dejar un hospital ahorita, por lo pronto, de segundo nivel, que queremos que sea un hospital regional de 260 camas El de Tezistán. en Tezistán. ¿Y ese empieza a operar cuándo? Bueno,
Esperemos que se inicie la construcción en el 2019 y se termine en el 2020, 2021, porque es un hospital de 1.500 millones de pesos. Hay dos temas que me parecieron interesantes también de los debates que hay en torno al IMSS en Jalisco. Por ejemplo, congelarle cuentas a empresas porque no reportan el salario que deberían de reportar, que es un asunto, Jorge, bastante generalizado. Sí. Muchas veces es porque el patrón sistemática. toma esa decisión, o muchas veces porque incluso el trabajador lo pide, pero cualquiera de las dos es una irregularidad. Y tengo entendido que en Jalisco han congelado cuentas a 431 empresas en el primer semestre de este año 2018. Sí. Solamente hay 431 empresas. Sí, la verdad es que los empresarios tienen una respuesta al Seguro Social muy importante en Jalisco. Nosotros tenemos una comunicación muy importante con todas las cúpulas empresariales y el gran crecimiento del empleo en Jalisco ha sido muy importante. Llevamos de enero a julio 32,000 nuevos empleos, el empleo formal. Los empresarios tienen una gran responsabilidad con sus trabajadores y la verdad, en esta administración, somos en Jalisco la delegación que más recaudación ha tenido en toda la historia, O sea, en todas las administraciones anteriores, Jalisco estaba en el tercero, cuarto, quinto lugar. Ahora llevamos 4 años que somos por el empleo que se crea formal. Por el empleo y un poco por la responsabilidad de los empresarios. Pero claro, ¿qué pasa ahora con los patrones que reportan un salario mínimo? Ahora, el IMSS y Hacienda y el SAT cruzamos información. Entonces, cuando el IMSS cruza información con el SAT y nos reporta que el SAT ganó o le pagaron por impuestos del trabajo más recursos que al IMSS, entonces el IMSS les mandamos una carta de invitación, decir, oye, a ver, ¿por qué le pagaste 5 millones más de pesos al SAT si tú me estás reportando y que tú me esto estás ganan los reportando trabajadores? menos? Entonces, coteja. Con esa, necesito que vengas, me traigas todos tus papeles, venga tu contador y aclaremos las cuentas. En muchos los aclaramos, en muchos no. Entonces, cuando un empresario no puede pagar o deja de pagar al IMSS, entonces nosotros tenemos dos caminos. Uno, o embargamos los bienes, ¿sí? O el otro es, le avisamos a la Comisión Nacional Bancaria para que le congele las cuentas y se las cierre. Y claro, es decir, inmediatamente con estos los empresarios vienen al IMSS. Es el último recurso, ¿no? O sea, estas 431 empresas, ustedes se comunicaron con ellos, sí, les dijeron, oigan, vemos una discrepancia entre lo que están reportando en materia fiscal y lo que están pagando al IMSS. No necesariamente, o sea, algunas no pagan. Algunas ni siquiera pagan. O sea, no pagan. Entonces, dejan de pagar, se les avisa. Y después de ese procedimiento no respondieron, y entonces ustedes le piden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que congele las cuentas. Sí. Y ese procedimiento va a seguir. Sí, claro, ese procedimiento va a seguir, pero nada más que ahora nosotros lo que estamos haciendo es tener una comunicación muy importante con el empresario y decirles, a ver, es mejor que se acerquen con nosotros a que tengan algunas gentes externas que lo único que hacen es gestores, que algunos son muy serios, pero la mayoría, o una gran mayoría, lo único que hacen es gastar dinero el patrón, no les arreglan bien el tema con el IMSS y nosotros después tenemos que o embargarlos o tenemos que congelar sus cuentas. Y lo que hacemos nosotros con los empresarios es, a ver, se te atoró la carreta, vente y hacemos un convenio. Y ya firmado el convenio, aunque si nos debe 2 millones y quiere pagar en 12 meses, en 2 años, en 3 años, bueno, hacemos el convenio y automáticamente firmando el convenio ya les descongelamos. Hay posibilidades de llegar a un acuerdo en ese sentido. Bueno, la mañana con 32 minutos, vamos al corte, seguimos platicando sobre el IMSS en Jalisco. Y preguntas para el delegado del IMSS que está con nosotros aquí en cabina, o también algún comentario sobre lo que sucedió ayer, el lunes, con los 6 policías muertos en la zona metropolitana de Guadalajara, o la votación por Manuel Velasco. Minutos adelante platicaremos con Clemente Castañeda, senador por Jalisco. Jorge. Delegado, una pregunta sobre estos hospitales de segundo nivel.
Bueno, nos está hablando de este que se está construyendo en Tezistán, pero ¿en dónde más se necesitarían este tipo de infraestructuras en el estado? Bueno, afortunadamente, en los últimos años se hizo un hospital regional en Tlajomulco, que nos hacía mucha falta. Tenemos un hospital en Lagos de Moreno, un hospital en Tepa, y ahorita estamos haciendo, pues hay un convenio, estamos en pláticas con el gobierno del estado y con la Secretaría de Salud, porque nos quieren donar un hospital en Arandas. Es un hospital que ellos construyeron y que pues por circunstancias presupuestales no lo pueden operar y nos lo están donando. Entonces estamos en esas pláticas para ver si nos los pueden donar, y creo que ya van muy adelantadas. Obviamente estos acuerdos no se hacen aquí, sino se hace a nivel federal. O sea, el Consejo Técnico es el que tiene que autorizar si se dona, y obviamente el Secretario de Salud a nivel nacional y obviamente a nivel estatal. Y fue una petición del gobernador, y en eso estamos ya. A nosotros nos va a ayudar mucho porque crecemos en Arandas. Arandas es una población que ha crecido mucho en derechohabientes y no tenemos ahí un hospital. Y el otro polo grande de desarrollo donde necesitamos un hospital o crecer en camas es Puerto Vallarta. O sea, toda la zona de Bahía de Banderas, que no podemos, diferenciar entre lo que es Jalisco y Nayarit. Todo Bahía de Banderas lo vemos como una zona conurbada muy importante. En Vallarta tenemos 121 camas y necesitamos 300. O sea, en esta administración crecimos 21 camas más en el Hospital 42 de Vallarta, crecimos urgencias, estamos terminando una obra en donde vamos a ampliar los quirófanos de tocoquirúrgica, y vamos a ampliar de 6 sillones de hemodiálisis a 10, pero afortunadamente llevamos el 15% más o menos de la construcción de un hospital en Bahía de Banderas de 140 camas con una inversión de 1.200 millones, que ese ya está en construcción, está hacia Mezcales, está muy cerca de Puerto Vallarta y obviamente muy cerca de toda la zona de Bahía de Banderas en Nayarit, y esto va a aliviar mucho la problemática que tenemos en esa zona de Puerto Vallarta. Dos temas más, delegado, para pasar a las preguntas del auditorio. En 2017, tú como delegado indicaste que habían sido sustraídos de la clínica 110 medicamentos controlados por más de 3 millones de pesos. ¿Qué pasó con ese medicamento sustraído y qué te ha dicho la Fiscalía General del Estado? Miren, cuando nos pasa algún siniestro en el IMSS, todas las unidades están aseguradas. Entonces, cuando nos roban, fue un robo a mano armada, o sea, no se metieron, sino fue a mano armada. Obviamente hubo implicación de trabajadores de nosotros, porque van exactamente a robarse los medicamentos más caros. No se roban las aspirinas, ¿no? Se roban los medicamentos más caros, se roban el Botox. Bueno, nos acusamos de rateros, no de tontos, ¿no? Entonces, sabrán lo que pueden meter a mercado negro. Sí, claro. Para nosotros se hace el reporte y el seguro nos paga. Y obviamente reponemos los medicamentos. Se hace una denuncia y procede, digamos, la detención de la gente que está con nosotros, y nosotros internamente hacemos una investigación, y obviamente hubo varios rescindidos por este tema. O sea, gente que había estado involucrada en el asalto sí, interno. que estaban allí, que más que todo no lo rescindimos porque ellos robaron, sino porque no hicieron el trabajo que tenían que hacer de supervisión. De alguna forma. O sea, entonces, en ese aspecto tenemos el gran apoyo del sindicato. ¿Y la Fiscalía te ha dicho algo? ¿O tienes que hacerlo con la PGR? Sí, como es una dependencia federal, todo esto se hace una denuncia a la PGR. Y ahí sigue la investigación. ¿Te han dicho algo? No me han dicho nada. Ahí seguirá. La PGR no resuelve nada en este país. Ahí sigue, pues. Sí. Así es. Sí. Ahora, lo más importante que también quisiera comentarles es que en toda la historia de la delegación del IMSS, nunca habíamos tenido, como en esta administración, el 99.8% de abasto en medicamentos. Ese era un coco cuando yo llegué. Era una queja continua. No encuentro medicinas. A ver, sí, yo sí he visto que ha bajado esa queja. Claro, es que ya no hay. Nosotros
damos 70,000 recetas todos los días. O sea, damos 1,600,000 recetas al mes. Somos la delegación que más recetas da en todo el país. Y tener este abasto, cuando yo llegué me decían, es que necesitamos 50 o 60 o 100 millones más para poderle llegar al 99%. No nos dieron un 5 más, simplemente hicimos una reestructuración, nos pusimos a trabajar, médicos, administradores, enfermeras, y ahorita tenemos en continuo 99.9%, 8% de abasto, pero hicimos un centro de canje. Por ese pequeñísimo porcentaje que un derechohabiente, por alguna circunstancia de distribución, no está el medicamento, entonces se va al centro de canje y ahí tenemos el 100%. Nos dice Alejandro Gutiérrez que preguntó por una prótesis de cadera y ya tengo 2 años esperándola. Bueno, a ver, es que eso también es muy importante que nuestros derechohabientes y nuestro público lo sepa. No tenemos problemas financieros. Tenemos todos los recursos para poder comprar un insumo, una prótesis. Entonces sí es importante que los derechohabientes lo tengan muy en cuenta, porque muchos médicos dicen, es que no hay lana. Es que no hay la prótesis porque no tenemos dinero. Bueno, que me dé sus datos. Pásame tus datos, sí, que nos dé sus datos y nosotros vemos qué tipo de implante y qué tipo de prótesis hay. 4359 pregunta para el delegado, ¿qué están haciendo en materia de prevención primaria con sus derechohabientes? Ya que pareciese que solo se enfocan en el diagnóstico precoz de enfermedades y en especial las enfermedades crónicas no transmitibles. No, bueno, el IMSS tiene un programa que se llama Prevenims. Tenemos un programa que se llama Chiquitims, Juvenims, y todo se engloba en un programa que se llama Prevenims. Ahora, los consultorios de medicina familiar tienen un consultorio donde está el médico, da consulta, y junto tienen un consultorio donde está una enfermera dedicada exclusivamente a la prevención de estas enfermedades crónico-degenerativas, que básicamente tenemos diabéticos, hipertensos y obesos. Jorge. Es precisamente, delegado, sobre este tema de obesidad que se ha presentado como un gran problema en Jalisco. ¿Tú cómo ves que va esta campaña en esa enfermedad específicamente en el estado? Bueno, yo creo que muy bien. Con el Chécate, Mídete y Muévete ha sido un gran éxito. Ya las mamás, los niños, los jóvenes ya tienen mucha conciencia de que la obesidad les va a causar diabetes. Sí, ya. Y les va a causar una mortalidad temprana. Entonces, ellos ya están acudiendo a nuestras clínicas de medicina familiar, a nuestros módulos de Prevenims, y ahí los enseñamos a las mujeres a explorarse de cáncer de mama, que es otro tema muy importante, que aparte hemos bajado la mortalidad de cáncer de mama. Les enseñan se los miden, los pesan y les dan consejos de la dieta para que ellos puedan tener una vida saludable. Abraham Gutiérrez te recomienda o te pide que se transformen las vías panamericanas en hospitales del IMSS. Bueno, es un tema complejo. Ojalá que nos las donaran. No está mal, ¿eh? No está mal. Gabriel Nuncio, el IMSS en Jalisco es lo más corrupto, roban y extorsionan, por eso recaudan más, en especial la subdelegación Juárez, te dice. A ver, ese tema lo tengo muy, muy claro y es un tema muy abierto. Cualquier gente que vaya y me denuncie que haya corrupción en algún lado, se investiga. Lo investigo, hemos rescindido a mucha gente y la hemos consignado. Y los empresarios que me han denunciado que haya algo de corrupción en alguna subdelegación, yo me voy con todo. Y eso lo quiero dejar muy claro. Delegado, hay muchísimos mensajes, se nos agotó el tiempo, pero si me permites pasarlo también a tu equipo de comunicación con y a mucho ti gusto. Personalmente para que nos puedas ayudar a resolver las dudas. Por supuesto, con mucho gusto. Y segundo, pues antes del 1 de diciembre, que nos vuelvas a visitar. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un corte de caja, ¿no? Un corte de caja. Claro, así es. Regresamos para hablar con Clemente Castañeda. Recuerdo que está abierto el WhatsApp 33 18 80 76 41. Si quieres opinar sobre la inseguridad, el diálogo que tuvimos con Pablo Lemus sobre los policías caídos en Zapopan o la visita del delegado del IMSS, quedan muchos temas pendientes. Ahora saludamos a Clemente Castañeda, él es senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco. Clemente, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Mucho gusto escucharte, como siempre. Y aquí está también con nosotros el doctor Jorge Rocha.
Saludos, Jorge. ¿Cómo estás? Oye, Clemente, a ver, creo que la duda que tenemos todos en Jalisco, que se ha expresado en redes sociales, algunos radioescuchas, es ¿por qué tú en lo particular y por qué Movimiento Ciudadano votó a favor de la licencia de Manuel Velasco? A ver, déjame explicarte lo que sucedió el día de ayer en la sesión con amplitud, no estoy evadiendo el tema. Sí. Simplemente decir, pues fue una sesión de arranque, la de el día de ayer. Se presentaron, por cierto, muchas iniciativas que obtuvieron consenso inmediato. Sí. Te señalo las más importantes: matrimonio igualitario, austeridad y fin a los privilegios, que me parece que eso da muchísimo de qué hablar, no solamente para el Senado, sino para toda la administración pública. Sí. La reversa al gasolinazo que se presentó también tuvo un gran consenso, incluido de legisladores de Morena, de tal suerte que entre esas y muchas otras cosas, el Senado tuvo un buen arranque. Naturalmente, el tema de Manuel Velasco, pues terminó por oscurecer, digamos, lo que podría haber sido un arranque ejemplar de esta legislatura. ¿Qué sucedió con el tema de Manuel Velasco? Y sé que lo que voy a decir no es lo más popular, al contrario, parece antipopular, pero yo tengo la obligación y la responsabilidad de decir cuáles son las razones por las cuales nosotros votamos a favor de esa licencia. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no permite que se puedan desempeñar dos cargos al mismo tiempo. Por eso habla del tema de las licencias, de tal suerte que cualquier legislador está obligado a optar por cualquiera de los dos cargos. Segundo, lo que aprobó ayer el Senado de la República no es un juicio, digámoslo así, al comportamiento político de Manuel Velasco. Lo que se aprobó ayer fue solamente la licencia para separarse del cargo y regresar como gobernador de Chiapas. Si tú me preguntas, si ustedes me preguntan cuál es nuestra opinión sobre el desempeño de Manuel Velasco en Chiapas, de todas las triquiñuelas que ha hecho para tratar de burlar la ley, pues por supuesto que nosotros estamos completamente en contra, reprobamos su actitud, reprobamos su comportamiento y tendrán que ser las instituciones correspondientes las que juzguen el actuar del hoy gobernador de Chiapas. El Senado de la República, nos guste o no nos guste, no es un tribunal. No, entiendo. No estábamos juzgando eso creo que está claro. El comportamiento de Manuel Velasco. Tercero, y muy importante, los derechos de cualquier persona, y este es un derecho que le asiste al hoy gobernador Manuel Velasco, pero a todos los senadores electos, los derechos de cualquier persona no pueden estar sujetos a las decisiones de una mayoría, no pueden ser rehén de la mayoría. Entonces, ¿por qué se vota? Es un contrasentido, bueno, es un contrasentido, y yo iría más allá. El trámite de licencia ni siquiera debería de pasar por la aprobación del Pleno en estricto sentido. Claro que esto no lo dice la ley, pero me parece que sería lo conducente. Pero en este momento sí tiene que pasar, ¿no? Por supuesto, porque ahora tienes el derecho de separarte o no separarte. En la primera ronda, Clemente, ustedes votaron en contra de la licencia. ¿Por qué el cambio del sentido de la votación? Porque es lo que luego de repente hizo muchísimo ruido, ¿no, Clemente? Porque al principio, digamos, yo entiendo todo esto que me dices y lo comparto, pero dices, bueno, pues hubieran votado a favor desde la primera votación, ¿no? Si esta era la argumentación. Clemente. A ver, la primera votación tuvo un problema de procedimiento. Digamos, en el momento en el que se están leyendo las comunicaciones y los trámites, pues las votaciones pasan, lo debo decir con absoluta responsabilidad y vergüenza, completamente desapercibidas. Incluso después de la votación de Manuel Velasco vino otra votación de otra licencia. Sí. Y fue cuando, digamos, todo el mundo se percató de lo que había ocurrido. Efectivamente, este asunto del procedimiento, pues pone en entredicho y deja muchísimas sospechas sobre la mesa. En la parte del procedimiento nosotros no estábamos de acuerdo en que se repitiera la votación, pero una vez que se acuerda la repetición de la votación, pues es cuando nosotros asumimos esta posición y lo decimos además con absoluta responsabilidad. Pero sí cambiaron de postura, de la primera a la segunda. No cambiamos de postura, Enrique, no cambiamos de postura. Fue la misma posición la que nosotros mantuvimos. Incluso explico, en la segunda licencia, que fue la licencia del doctor Enríquez, hoy alcalde de Durango, yo argumenté a favor de la licencia y expliqué las razones y la fundamentación y motivación que tiene cualquier legislador para poder hacer esta petición. Tú imagínate, Enrique, Jorge, que nosotros supeditemos este derecho a la mayoría. Yo quiero saber qué va a suceder al calor de la contienda electoral en los próximos 3 años, cuando haya candidatos competitivos y Morena,
que tiene la mayoría en el Senado obstaculice que alguien vaya a contender. Por poner solo un ejemplo, o alguien que tenga razones de otra índole, de índole privada o de índole pública, pues no puede estar sujeto a ser rehén de la mayoría. Ese es el razonamiento central por el que nosotros votamos a favor. La licencia de Manuel Velasco, la licencia del senador Enríquez, y votaríamos a favor las licencias de quienes van a pedir de quien sea para ir al gabinete. Ahora, eso va a ocurrir en 3 meses, ¿no? El procedimiento, Clemente Castañeda, que ha llevado Manuel Velasco para llegar hasta el día de hoy es una chapuza. Lo que hizo primero para entrar como senador, después cómo cambia la Constitución en Chiapas para ir y rendir protesta, después llega al Senado y también le permiten volver a pedir licencia para terminar su administración. Es que parece que este cuate siempre las gana, Clemente. A ver, hay un fraude a la ley en todo lo que se ha hecho en Chiapas. Yo coincido en eso, esa es nuestra posición política y ha sido nuestra posición pública, pero no es en el Senado de la República y menos dejándole la licencia como nosotros vamos a combatir. Pero sí es como ser un contrapeso, ¿no? Va a resolver. Oiga, señor Velasco, usted no puede hacer lo que quiera. Pues sí, pero el resultado sería, oiga, señor Velasco, su castigo por este fraude a la ley es quedarse en el Senado por 6 años. Digo, bueno, algún chapaneco te lo agradece. No, pero alguno, yo creo que varios. Es que creo que el debate, y ahí estoy de acuerdo contigo. Ese tema, perdón que los interrumpa, ese tema de lo que sucede en Chiapas es muy importante. Yo asumo que en Chiapas, conozco que en Chiapas hay una crisis política de grandes dimensiones y que el señor tiene la obligación de enfrentar esa crisis política ahí, como gobernador, no en el Senado de la República, porque al contrario, eso implica aislarse de los problemas. Y por supuesto que hay un conflicto político y jurídico sobre todo lo que ha acontecido en Chiapas. Ahí es donde se tiene que dirimir. Lo digo e insisto, sé que no es la posición más popular, no vamos a arrancar ningún aplauso, pero es lo responsable. No le podemos quitar el derecho a ningún legislador, aunque el legislador nos caiga mal. Entiendo que se traslapa lo político y lo jurídico. Lo que me dices es, jurídicamente, nosotros hubiéramos dejado un precedente muy grave si no le damos la licencia. Aunque detestemos lo que hace en Chiapas. Sí, porque son los derechos, y hemos hablado muchísimo en tu programa de los derechos. Cuando los derechos están sujetos a las decisiones de las mayorías, pues no son derechos, son otra cosa. Claro. Y si sabías esto, que creo que eso es lo que está generando mucho en redes y también mensajes en WhatsApp, Clemente, si se sabía esto con antelación, ¿por qué en la primera todos los grupos votaron en contra de la licencia? Bueno, salvo el PRI, ¿no? Los coordinadores parlamentarios y porque la sesión era un desorden. O sea, esa es la razón. Los coordinadores parlamentarios estaban terminando de negociar el acuerdo de austeridad del Senado y no estaban al tanto de lo que sucedía en la sesión. En el momento en el que se vota la licencia, todo el mundo estaba distraído, salvo 2 o 3 personas que fueron las que levantaron incluso la mano. La votación se tuvo que repetir y en la segunda votación de ese preciso instante, pues la votación fue mínima, debieron haber votado 10, 15 senadores de los 127 que estaban ese día en el recinto. A ver, Clemente, y con esto que planteas, yo creo que otra vez vuelve a salir la necesidad de que en este país haya una reforma política profunda, ¿no? Porque siempre hacemos puros parches que no terminan sirviendo y cada día nos encontramos con nuevos problemas al respecto. Es decir, para que no pueda haber estas fisuras, para que los güeros Velascos o quien sea, pues hagan lo que se les antoja con la ley. Les dé la gana, ¿no? Pero ¿cómo ves este asunto? ¿Ustedes van a impulsar ahora sí una reforma política profunda? A ver, por supuesto que es materia de una reforma política profunda y esa reforma política pasa por tener mucho más control, diría yo, mucho más restricción a lo que sucede en el ámbito local. A ver, yo recordaría, había una prohibición expresa para que cualquier gobernador pudiera ser candidato, pudiera ser senador. Sí. Existe esa prohibición. Es una prohibición que, de acuerdo a la interpretación del tribunal, solamente se refiere a cuando el gobernador contiende por mayoría, no en la lista plurinominal. Tendríamos que extender esta prohibición a cualquier tipo de representación, de proceso para ser electo. Seguramente sí, y con eso borraríamos o aclararíamos cualquier otra condición de este tipo. Pero también es cierto que en muchas entidades federativas no hay elecciones concurrentes, que ese es el caso de Chiapas y que también es el caso de Durango, o incluso estaría abierta pues la posibilidad de legislar en contra de lo que se conoce como chapulines,
Es decir, la obligación que tendría cualquier servidor público de concluir su encargo sin la oportunidad de brincar a otro. ¿Son temas de la reforma política electoral? Pues sí, los tenemos que abordar atendiendo a la experiencia y debo decir al mal sabor de boca que nos deja el caso de Manuel Velasco. Clemente Castañeda, son las 9 de la mañana con 59 minutos, pero nada más con un sí y un no. No hay un acuerdo para votar todo con Morena, ¿verdad? No, absolutamente no. Clemente Castañeda, gracias, y ojalá en próximos días puedas venir a cabina y hablemos pues del gasolinazo, que ya está presentada la iniciativa, pero pues fue lo que Manuel Velasco se llevó, ¿no? Con muchísimo gusto, y otras tantas iniciativas muy interesantes que se presentaron. Gracias, Clemente. Gracias. Hasta luego. Ahí está, bueno. Ahí está el asunto, ¿no? Híjole. ¿Qué tema? Porque ahí lo jurídico y lo político se... No, pero se enredan. Colisionan, ¿no? Se enredan, ¿no? O sea, la verdad es que esto es un enredo que no salva a nadie, pero pues va a seguir esta suspicacia frente a esta votación, ¿no? Seguimos la próxima semana, Jorge, gracias. Que estés muy bien. Mañana a las 9 está con nosotros Augusto Chacón y nos visita el ombudsman Alfonso Hernández Barrón. Hasta mañana.